Bueno, en la apertura de sesiones lo que escuchamos fue un discurso repetitivo del gobernador Puyaro, haciendo el mismo diagnóstico que hace 3 años cuando dio su primer discurso de apertura de sesiones, las mismas críticas hacia el pasado. Pocos resultados, pero sobre todo pocos anuncios en términos de lo que viene para adelante, ¿no? De cuáles son las grandes políticas que le puede dejar la gestión de Puyaro a la provincia de Santa Fe, pensándolo en términos de cómo se mejora la calidad de vida de la gente, ¿no? Creo que eso se reduce a los resultados de la política de seguridad y que, bueno, en estos días estamos volviendo a ver situaciones que demuestran que la problemática es mucho más compleja, que no tiene, digamos, soluciones inmediatas. Y después, por otra parte, la principal crítica que nosotros desde el peronismo le hacemos al discurso y a muchas decisiones que se toman en la gestión de Puyaro es que hay una contradicción entre lo que se dice y lo que realmente sucede. El gobernador habla de un método de austeridad y ahorro que es lo que le permite a Santa Fe, por ejemplo, sostener la obra pública frente a la retirada de inversión del gobierno nacional. Y lo que nosotros ahí vemos es que el ahorro se hace sobre los salarios de los trabajadores y de los jubilados. Y que entonces no hay un método de austeridad, sino que hay un ajuste concreto sobre la masa salarial y que los que están haciendo el esfuerzo son los trabajadores públicos y los jubilados provinciales, que realmente han tenido un deterioro muy notable de un promedio del 15% en su poder adquisitivo en estos años de gobierno de Puyaro, y que es desde ahí de donde salen los recursos, bueno, para sostener una parte de la obra pública o algunas otras cuestiones. Así que lo que nosotros creemos es que tiene que haber una posición distinta de defensa mucho más contundente del gobernador frente al gobierno nacional, frente a Milei, ante esta decisión de eliminar toda inversión en obra pública, de no pagar lo que es el financiamiento de la caja de jubilaciones, de quitar el fondo de incentivo docente, de desfinanciar un montón de políticas sociales que están absolutamente desfinanciadas. Bueno, todo lo que pasa en Argentina de Milei, donde parece que el gobierno central no tiene ninguna responsabilidad de distribuir recursos a las provincias. Y ahí no hay un mensaje y un reclamo claro, y hay al contrario un discurso que habla de un supuesto mérito de Puyaro, cuando en realidad es un esfuerzo absoluto de los trabajadores santafesinos. Hay un empobrecimiento notable de los trabajadores públicos y de los jubilados santafesinos, y esto se debe a las decisiones del gobierno, que además, por otra parte, le carga, digamos, en los hombros a los trabajadores públicos una enorme responsabilidad, que los casos más paradigmáticos son los de los policías, pero también los de los maestros, porque en el discurso público la educación aparece como un elemento central a la hora de pensar cómo construimos una mejor sociedad. Pero cuando vamos a los hechos, los trabajadores de la educación, los maestros, tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. Incluso se los castiga con políticas que, por ejemplo, reducen sus posibilidades de pedir licencia por enfermedad, o incluso para las maestras, que la mayoría son mujeres y atraviesan situaciones vinculadas a la maternidad, también se les complica mucho con estas nuevas disposiciones que hay. Hay un castigo y un enfrentamiento constante, ni hablar con las asociaciones sindicales. Bueno, la policía tuvo que salir a la calle, algo que no sucede salvo cuando hay situaciones límites, donde lo que esos oficiales, esos trabajadores de la seguridad, lo que veían es que se estaba poniendo en sus hombros la seguridad de la provincia, jugándose la vida con salarios de pobreza en torno a los 800.000 pesos, cuando la línea de pobreza está en el 1.300.000. Entonces, bueno, esto se intenta resolver con la policía, pero se deja de lado el resto de los trabajadores. Y nos parece que eso es muy injusto. Nosotros la política la pensamos obviamente con un Estado que tiene que ser más eficiente, pero para que el Estado sea eficiente, los trabajadores tienen que hacerlo en buenas condiciones, tienen que trabajar con buenas condiciones salariales y con buenas condiciones laborales. Y nos parece que eso es algo que no se está atendiendo de manera correcta, y la verdad es que se ve, digamos, en la realidad las propias consecuencias, como decíamos, con el paro de la policía de hace algunas semanas, y también con la organización de los trabajadores de la educación autoconvocados, que incluso van más allá, digamos, de lo que propone el propio sindicato, generando manifestaciones para expresarle al gobernador su descontento con la situación en la que estamos. Esas son cosas que hay que escucharlas, porque no es un capricho de un dirigente sindical, es la relación concreta de los trabajadores, en este caso de la educación. Lo mismo pasa con los trabajadores de la salud, de la administración central. Creo que el gobierno
tiene que revisar fuertemente qué pasa. Y lo último que te digo, que es, digamos, la aceptación del propio gobierno de la crítica situación en la que están los trabajadores provinciales. Se anunció hace pocos días que el Ministerio de Economía va a trabajar con el Banco de Santa Fe para generar una línea de financiamiento de deuda de los trabajadores públicos, porque ven que en los recibos de sueldo hay un nivel de embargo muy grande. ¿Por qué? Porque los trabajadores están endeudados. Y la propuesta que se hace, en vez de aumentarles el sueldo, en vez de mejorar sus paritarias, no, es tomar su deuda y llevarla al Banco de Santa Fe, que ni siquiera es un banco público, que es un banco privado, digamos, que quizás les pueden ofrecer mejores condiciones de financiamiento, pero que le van a cambiar deuda por deuda. Nosotros no queremos ese trato con los trabajadores públicos, queremos que realmente una maestra, un enfermero, un médico, un policía no tenga que estar endeudado para llegar a fin de mes. Sí, me parece que el gobierno de Puyaro llegó a Santa Fe con la definición de avanzar en reformas importantes en el sentido de su trascendencia, algunas con las que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo, como la reforma jubilatoria, porque persigue la misma lógica que lo que decíamos anteriormente, es recortar salarios y jubilaciones para financiar el déficit del Estado. Entonces terminan siendo los santafesinos los que se hacen cargo del peso del ajuste de las cuentas públicas. Y nos parece que ese no es el camino, que hay que buscar otro método, que no se puede degradar la calidad de vida de los santafesinos de esa forma. Después, por otra parte, hay otro tipo de reformas que tienen que ver más con lo institucional, como fue la reforma constitucional, que nosotros fuimos muy críticos respecto de la forma en la cual se dio ese proceso, porque entendemos que una discusión de esas características tiene que tener un tiempo y un espacio mucho más grande en términos de permitir la participación social, en términos de permitir la participación de los distintos sectores institucionales, que de esa forma los procesos son más ricos y sobre todo la sociedad se los apropia de otra manera, ¿no? La verdad es que si bien nosotros consideramos que el proceso de reforma constitucional, en el cual participamos con muchísima responsabilidad, porque si algo hacemos desde el peronismo es ejercer los espacios que nos toca, al menos desde el peronismo santafesino, es ejercer los espacios que nos toca con mucha responsabilidad y aportando para tener una mejor calidad, en este caso legislativa. El proceso de reforma constitucional nosotros lo acompañamos desde una mirada crítica, pero pudimos realmente incorporar muchas cuestiones en la Constitución y lograr que muchos derechos que estaban puestos en juego sean protegidos. Llegamos a la reforma con un Frente Unidos que estaba como en un péndulo y no sabíamos si iba a ir hacia una mirada de restricción de derechos, que era lo que planteaba la Libertad Avanza, o el bloque de Amalia Granata, que era la otra oposición, o hacia una mirada de protección y ampliación de derechos y de mejora de la institucionalidad, que era lo que planteaba el peronismo. Bueno, pudimos lograr torcer esa balanza hacia nuestro lado. Hoy tenemos una mejor Constitución que protege más derechos, que cuidó todos los derechos que protegía la Constitución del 62, como específicamente fue la discusión acerca de las jubilaciones y la propiedad de la provincia de Santa Fe sobre la caja de jubilaciones, que eso quedó establecido constitucionalmente, pero estuvo discutido, ¿no? Esto es un ejemplo, digamos, de algo que se resolvió en favor de los santafesinos. Incorporamos un montón de derechos que tienen que ver con los últimos 60 años que habían pasado desde la reforma y con el siglo XXI, y lo que tiene que ver con los derechos digitales, con las agendas vinculadas a ambiente, a las mujeres, a la posibilidad de vivir dignamente en las ciudades. Bueno, un montón de cosas que hoy la Constitución ampara y que se están empezando a ver en las leyes que se van presentando en la legislatura. Pero bueno, obviamente que a nosotros nos parece que estos procesos se tienen que dar, digamos, con un diálogo responsable, y que si nosotros no estamos decididamente en el camino de proteger los derechos y la calidad de vida de los santafesinos, cada vez, digamos, vamos a ir agrandando esa brecha entre la sociedad y la política. Y por eso nos parece que es fundamental tener en claro cuál es el horizonte, digamos, hacia el cual caminamos.